Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Iglesias Acosta, de la especialidad del piano. El código es 4386 y estoy aquí para presentar mi trabajo fin de estudios, titulado El Carnaval Opus 9 de Robert Schumann, una aproximación a la evolución de su interpretación a lo largo del siglo XX. Como el propio título indica, el objetivo final del trabajo será llegar a hacernos una idea de cómo ha evolucionado la interpretación de esta conocida pieza de Schumann a lo largo del siglo pasado. Para ello, nos centraremos en la grabación de 4 grandes artistas. En primer lugar, y ordenados cronológicamente, San Sergei Rachmaninoff, que grabó el Carnaval en 1929, Claudio Arrau, que hizo lo propio en 1961, Alicia de la Rocha, que tiene una grabación de 1989, y Eugene Nikisin, que también lo grabó en el 2002. Para alcanzar este objetivo final, abordaremos 3 objetivos secundarios. En primer lugar, intentaremos comprender las circunstancias externas que rodearon la composición del carnaval, ya que tuvieron una gran influencia en esto. Además, intentaremos conocer también las facetas de crítico de Schumann, así como hacernos una idea de cuál era su concepción de la música. En segundo lugar, intentaremos abordar el estilo pianístico de los 4 artistas seleccionados, ya que nos ayudará a comprender mejor su interpretación de la obra. Y por último, antes de pasar al análisis de las grabaciones, nos planteamos como objetivo hacer un análisis armónico formal de la misma. Para abordar estos objetivos se ha dividido el trabajo en 2 bloques principales. El primero de ellos, en el que hablamos sobre Schumann, está dividido en 3 subapartados. Comenzamos exponiendo las circunstancias que rodearon la composición del carnaval, luego nos centramos en explorar su faceta como crítico y por último profundizamos en su concepción de la música, especialmente la música programática, ya que nos encontramos ante una obra que está compuesta por 22 piezas que tienen títulos. El segundo bloque está dividido también en 3 subapartados, en los que hablamos sobre las características generales del carnaval, el estilo pianístico de los intérpretes escogidos, además del análisis interpretativo de la grabación. Anteriormente hemos mencionado que la vida y la obra de Schumann tienen una estrecha relación. Pues bien, esto queda claro en su carnaval. Cuando componía el carnaval, él estaba prometido con Ernestine von Fricken, hija adoptiva de un importante varón alemán. Si analizamos en profundidad la obra, observamos que hay una sucesión de 4 notas que aparecen en prácticamente cada pieza, que es la, mi bemol, do, si. Si traducimos estas notas a notación alemana, obtenemos las letras A, S, T, H, que forman la palabra Asch, el que era el pueblo natal de su prometida. Además, estas 4 letras son las únicas del apellido Schumann que tienen una traducción musical. Si esto no fuera poco, en el título original del carnaval en alemán también aparecen estas 4 letras hasta en 2 ocasiones. De su faceta como crítico se extraen 2 conclusiones principales. En primer lugar, siempre buscó ser original en sus escritos. Y cuando hacía una crítica, los factores que más alababa de la obra eran los que mostraban más originalidad. Además, era un gran aficionado de los juegos de palabras y de los acertijos. Del último apartado, destaca también 2 conclusiones. En primer lugar, su especial concepción del término romántico. En la época, eran considerados románticos muchos compositores cuya música era superficial y sin ningún trasfondo. Entonces, en la época tenía un cierto matiz peyorativo. Sin embargo, él, al igual que nosotros hoy en día, consideró románticos únicamente aquellos compositores que han trascendido a lo largo de la historia de la música y que hoy en día son muy estudiados, como Chopin, Brahms o Liszt. También destacamos de aquí su especial concepción de la música programática. Su música tiene títulos, muchas de ellas. Sin embargo, estos títulos los escribía después de haber compuesto la obra, al contrario que lo habitual en la época. Entonces, estos títulos estaban basados en la música. Por lo tanto, su música no puede considerarse puramente programática.
Cuando comenzamos el segundo bloque, nos adentramos con las características generales del carnaval. Lo fundamental es que está compuesto de una serie de retratos musicales de diferentes personajes. Algunos de ellos eran compositores reales, como Chopin o Paganini. Otros eran personajes de la comedia del arte, un tipo de teatro italiano muy popular y nacido en el siglo XVI. Y también había otros miembros de la Liga de David. Esta última era una sociedad ficticia creada por el propio Schumann y cuyo objetivo era la lucha contra los filisteos. ¿Vale? Los filisteos eran los compositores cuya música era superficial sin ningún trasfondo y estaba concebida con un propósito puramente comercial. Una vez que ya hemos hablado sobre las características principales del carnaval, nos adentramos en el estilo pianístico de los intérpretes. Muy resumidamente, sacamos las siguientes conclusiones. Sobre Rachmaninoff, destacamos que sus interpretaciones eran muy personales y en muchos casos obviaba las indicaciones originales del compositor. Además, su interpretación suele ser excesivamente expresiva y dramática. Por el contrario, Arrau tiene un estilo mucho más austero y sobrio, y es partidario de respetar las intenciones originales del compositor. Alicia de la Rocha, sin embargo, busca un equilibrio entre las dos. Quiere respetar las intenciones originales del compositor, pero también quiere aportarle su toque personal. Por último, Kissing es un pianista técnicamente brillante. Sin embargo, ha sido tachado en muchas ocasiones de ser un pianista frío. A pesar de esto, la crítica de sus últimas actuaciones no deja lugar a otra cosa que no sean halagos. Una vez que tenemos todos estos detalles, y ayudados también de un análisis armónico formal y del contenido programático de la obra, pasamos al análisis y comparación de la grabación. Este lo hemos realizado basándonos en 6 factores fundamentales: duración, tempo, uso del pedal, acústica, dinámica y articulaciones. Hemos estudiado todos estos factores de las 4 grabaciones, pieza por pieza, y de aquí hemos extraído las que son las conclusiones principales del trabajo. En primer lugar, sabemos que Kissing perteneció a la misma escuela pianística que en su día Rachmaninoff, la escuela rusa. Sin embargo, su interpretación guarda mucho más parecido con la interpretación de la Rocha que con la del propio Rachmaninoff. Esto nos puede llevar a pensar que realmente hoy en día, con la internacionalización que ha sufrido la música, no es tan influyente en un artista la escuela a la que pertenece, sino como la época en la que vivió. En segundo lugar, observamos en esta pieza que se cumple lo que hemos comentado antes sobre Rachmaninoff. En muchas ocasiones no respeta lo que Schumann indica en la partitura, especialmente las repeticiones, mientras que Arrau es el que más fielmente las respeta. Y por último, de los 6 factores estudiados, hay 2 de ellos de los que sí que se encuentra una gran evolución a medida que avanza el siglo XX, que son el uso del pedal y el rubato. Estos 2 recursos se usan para darle más expresividad a una pieza y están cada día más presentes en las interpretaciones, algo que en estas 4 grabaciones del carnaval queda bastante claro. Y con esto doy por finalizada mi presentación del trabajo. Gracias por su atención y ahora os dejo con mi interpretación personal de El Carnaval Opus 9 de Schumann.